La sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso. Ahora en la tercera, su programa Gestión Social, con la enriquecedora presencia del ingeniero matemático Alberto Licón Anaya. Bienvenido como siempre, Alberto. Sí, muchas gracias. Gracias por tus opiniones. Y el licenciado Jaime Ortiz Meneses. Gracias, Jaime. Igualmente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En este programa. Mira, el programa se enriquece con la presencia de los invitados y la participación de ustedes. Yo espero que en esta presentación, que vamos a tocar un tema polémico titulado ¿Cómo argumentar lo insostenible? Y este tema yo espero que dé pauta a que muchas personas lo vean, y si tienen algún comentario en YouTube, hacer las notas y los comentarios de ustedes para irnos guiando qué hacer como continuidad de temas como este. Así que te pido que des una generalidad del tema del día de hoy y luego entramos a comentarios con Jaime. Sí, mira, el problema es que cuando tú quieres promover algo que no tiene sentido, no tiene lógica, pues siempre acudes a figuras y a retóricas pues bastante gastadas, ¿no? Cuando alguien dice que nadie duda, empiezan los problemas. Cuando alguien dice todos están de acuerdo, empezamos a tener problemas porque ya están generalizando una opinión que no han consensuado, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Cuando empiezan a decir que todos coinciden y nadie cree, cuando la única opción posible a elegir en este momento es tal cosa, empiezan a surgir las sospechas, ¿no? Sí. ¿Ok? Mira, acaba de ocurrir un caso bien notable en nuestra Cámara de Senadores y Diputados. Toda mi vida yo escuché que el petróleo era de la nación, del pueblo mexicano. Ajá. Bueno, pues ahora resulta que ya le quitaron la propiedad de los hidrocarburos y de los subsuelos. Ahora sí, es propiedad exclusiva del Estado. Ajá. O sea, ya no somos propietarios los mexicanos. No, ya no. Ya ni siquiera eso. Ahora los propietarios son una pandilla de ladrones que se adjudicaron la propiedad del petróleo. Ajá. Y nosotros no tenemos manera de decir, oye, no es cierto, no te equivoques. ¿Ok? ¿Sí? Y es un ejemplo. Otro ejemplo. Resulta que el país está dividido para propósitos de la democracia en como 500 distritos electorales. Entonces se supone que los diputados... En 300. 300 o 500. 300, no 300. 300. Sí, 300, sí. Bueno, entonces esos distritos pues, se van ajustando muy escrupulosamente conforme a la distribución de población que ofrece los censos, ¿no? Se van conformando. Bueno, resulta que en cada distrito electoral se elige a un diputado para que los represente. Sí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en las votaciones de las cámaras? Los intereses de sus representados no son ni siquiera consultados. Claro, así es. Esta pandilla de bandoleros se reúne y en un grupo cerrado determinan cómo van a votar y todos votan al unísono, ¿no? Y de manera colegiada, defendiendo los intereses de quién sabe quién, al parecer de los partidos, pero igual tampoco es claro si están defendiendo los intereses de los partidos. ¿Ok? Utilizamos una cosa para justificar otra. Ajá. Por ejemplo, se está pregonando que una de las grandes medidas que se están tomando
para reclutar buenos policías son las pruebas de confianza, ¿sí? Las pruebas de confianza nos dicen que los personajes ya pasaron por políglotas, ya pasaron por exámenes toxicológicos, que ya se ha demostrado que no tienen antecedentes penales, ¿sí? Pero la pura realidad es que el ser humano no se conduce como esas pruebas supondrían que ocurre. Sí. Voy a poner un caso. Un ser humano al primer año crece, al segundo año crece, al tercer año crece, sigue creciendo hasta más o menos los 13 o los 14 años, algunos hasta los 15 o los 16. Sí. Y entonces esa persona podía creer que va a seguir creciendo toda su vida. Ajá. Dado que ha crecido en los últimos 15 años, pues tiene que crecer en el 16. Bueno, qué gran sorpresa, no ocurre, ¿ok? Y con la edad, y te lo digo por experiencia propia. Sí, nos empezamos a achicar. Exactamente, sí. Nos empezamos a achicar. Vamos en retroceso. Sí. Vamos en retroceso. Bueno, pero fíjate, el hecho de que alguien en su primer año de trabajo no haya tomado algo de manera ilegal y que lo haya repetido esa conducta en el segundo, en el tercero o en el cuarto año, no quiere decir que en el año 25, cuando la situación familiar cambie, la situación económica cambie, cuando la situación de la sociedad cambie, él no decida tomar algo que no le pertenece. O sea, el hecho de que no... Es el mismo caso de los matrimonios, que el marido sea fiel el primer año, sea fiel el segundo, sea fiel 10 años, no es garantía de que en el año 11 no va a cometer una infidelidad. O sea, las pruebas, los antecedentes, no son garantía de nada. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿Sí? El mundo... Se supone que a los diputados Ajá. y a todos los demás sí, que van a elección popular se les integra un expediente claro. de no antecedentes penales, de... Sí, no sé si se hagan las pruebas toxicológicas. No sé. Pero por lo menos antecedentes penales creo que lo piden como un requisito. Creo que está establecido en la... Sí, está establecido en la Constitución, en las leyes reglamentarias. Sí. El problema, yo creo que es un problema cultural, educativo y social. Estas gentes, como se van formando en los partidos políticos, es una práctica muy común, y muchas veces yo he llegado a pensar que las gentes que llegan a los partidos, al Senado, tienen un poco esta ideología que alguna persona por ahí, un estudioso argentino de origen alemán, André Hüderfran, clasificó como lumpen proletario, lumpen burguesía. Y entonces yo digo, hemos visto cómo los políticos van adquiriendo una cultura de lumpen, donde resulta que la cultura es del engaño, es de la simulación, es de tantas cosas, donde dicen que los extremos se juntan. El lumpen proletario se parece y es muy parecido al lumpen burgués. Y resulta que llega y vemos a gobernantes y a presidentes de la República con la misma ideología de la tranza, del robo, del saqueo, del asesinato, y que no tienen ninguna molestia por mandar a asesinar o robarse lo que sea, ¿no? Remordimientos. Entonces, este es el ingrediente que tenemos educativo en el proceso, y lo más sucede también a nivel del gobierno federal en sus distintas manifestaciones, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Las notas que luego aparecen, ¿cómo es posible que en el Poder Judicial, donde se supone que están las personas más probas, más honestas, sucede que no? No, es lo mismo, es la misma ideología. Y de repente ves que jueces o magistrados se venden al mejor postor, se venden por la dádiva o por la influencia de poder. Eso es una gravedad. Y esta es la cultura
del lumpen. Ojalá pudiésemos leer este libro de André Uderfran, y es muy importante porque hemos seguido algunos políticos en este país que llegan a secretarios de Estado y llegan a presidentes, y resulta que tienen toda una práctica menos la entrega hacia el desarrollo cultural, social, educativo de este país, sino que se van por las ramas para ver cómo obtienen el dinero, cómo obtienen el poder, y llegan a tener grandes corporaciones que venden los proyectos y los programas, que simplemente manipulan a los alumnos, Mira, no sé si... Mencionaste, voy a volver al tema de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, porque todas las iniciativas de ley deberían de ser del conocimiento general, de los representados. Así es. Bueno, yo creo que quienes deberían de elaborar las iniciativas de ley son estos cuerpos colegiados, pero quien debería de aprobarlas es el pueblo a través de un voto universal y directo. Ajá. Y es el mismo caso de... Bueno, ahorita te voy a explicar cuál es mi interpretación al origen de esta problemática. Sí. Hace algún tiempo platicamos de un libro, Los Dragones del Edén, y comenté sobre una prueba de inteligencia que había propuesto, no sé si Carl Sagan o algún otro científico, pero que la publicitó y la difundió Carl Sagan. Se trataba de si la especie animal era capaz de reconocerse en el espejo. Uh-huh. Algunas especies muy fundamentales, como son los ratones, los gallos, no tienen esa capacidad, no se reconocen en el espejo. Los gatos no tienen esa capacidad, pero los perros sí. Los antropoides, todos los simios. Los simios, todos se pueden reconocer. El elefante se tenía la duda, pero cuando se usó un espejo de su tamaño, el elefante fue capaz de reconocerse. Los delfines se reconocen, etcétera. Hay una separación de especies que son capaces de reconocerse y especies que no. Bueno, ellos plantearon como una manera de distinguir diferentes capacidades neuronales de los ¿cómo se llama? De las especies animales. Sí. Bueno, ahora todo el espejo es algo maravilloso porque te lleva al concepto de dualidad, a tu contraparte, a tu otra parte, ¿sí? Por ejemplo, está muy difundida la parte esta de la existencia de las dos esencias, el yin y el yang. En nuestra cultura reciente, el hardware y el software, la parte material y la parte inmaterial de las cosas, y cómo se van entreverando y cómo se van complementando. Y pareciera que el espejo permite identificar las características y las fronteras y los puntos de conexión de estos dos componentes. Tanto así que se ha acuñado el concepto de espejo empático. Cuando tú en una relación intercambias los papeles y dices, bueno, pues si la propuesta de acuerdo que está proponiendo claro. La aceptaría si el otro la hiciera en su lugar, entonces es equitativa y es más o menos razonable como para plantearla. Imagínate que esto que tú estás diciendo respecto de las iniciativas de ley pudiera hacerse. Claro. De que alguien hace la promoción de una iniciativa de ley y se pudiera consultar a los que votaron, los ciudadanos, a la población en general. Claro. Sería otro el panorama. Claro, Mira, sí. Yo creo que también tenemos que aprender de las figuras legales a las que se puede acceder. Ahora se supone que con transparencia uno puede acceder a toda la información, salvo que sea estrictamente confidencial por seguridad. Pero fuera de estas cosas, toda la información está abierta al público. Así es. Yo creo que también tenemos que aprender a conocer
cuáles son los caminos que podemos aprovechar para decir, oigan, a mí me interesa saber qué es lo que dicen. Voy a poner un ejemplo. Hay una ley que está considerando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el comercio en vía pública. Uh-huh. Afortunadamente, es una ley que de alguna manera ya es del conocimiento de alguna parte de la población. Claro, habría que hacer copias suficientes para que los vendedores en la vía pública, los comerciantes en la vía pública, conozcan y sepan qué es lo que se pretende con este proyecto, porque todavía no llega a iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa. Pero este podría ser un ejemplo para que quienes son los interesados, que son los comerciantes en la vía pública, pues puedan expresar su opinión. Y su contraparte también, los compradores, ¿no? Porque ese es su concepto dual. Sí. Entonces, sí, si algún reglamento se debe de aplicar, o los compradores quieren aplicárselos a los vendedores, pues también tendría que ver en qué forma se corresponde con reciprocidad. No es únicamente el que ofrece el servicio, que es la venta de algún producto. Es también el que lo va a sufrir, el que lo va a disfrutar, el que lo va a padecer. Sí, el problema es que solamente hay un concepto monológico de las cosas. Solamente tengo razón. El que tiene la razón es el que tiene el poder y puede hacer de lo que quiera, y entonces hace que el pueblo, hace que las mayorías tengan que obligarse sobre leyes que no han sido consultadas por el pueblo. Que muchas veces están sobre la Constitución de la República. Bueno, estoy citando un caso, ¿no? Acaban de confiscarle al pueblo, a la población, a los mexicanos, la propiedad de los hidrocarburos. Sí. Y no ha pasado nada. ¿Ok? Ajá. Ya, de manera cínica, descarada, esa propiedad se adjudicó a la pandilla de ladrones que están usufructuando el poder, ¿no? Y son ellos los que van a decidir el destino de esta riqueza. Sí. Mira, qué lamentable, porque un país como México, con la riqueza petrolera que existe, me comentaba un amigo en días pasados que si un barril, vamos a poner, no sé cómo anda ahorita el costo del barril, la cotización. $100. Tantos, ¿no? Ese es el precio internacional de venta del barril de petróleo. Me decía, es que al área de exploración y explotación de petróleos mexicanos le cuesta $10. Entonces hay $90 de diferencia. ¿Dónde están? Bueno, ¿a dónde han ido a parar? ¿A dónde han ido a parar? Vamos, riqueza la hay. La hay. Pero hay más corrupción. Y la corrupción acaba con esa riqueza. Y lo que deberíamos de hacer es encontrar mecanismos para amarrarle las manos a los corruptos. Y lo que tratamos de hacer es exactamente cambiar las cosas para facilitarles el trabajo. Sí, el problema es que no hay quien se las amarre, no hay los mecanismos, no hay las... Déjame contestar esa llamada porque, Jaime, oye, estoy en programa en este instante. Nomás tengo un intermedio y te correspondo la llamada. Gracias. Es que es uno de mis invitados que viene el día de mañana, sí, seguramente claro. me quiere hacer algún comentario. Jaime Villegas Pacheco, maestro. Déjame decirte, Jaime Villegas Pacheco es un hombre que ha dedicado su vida, ya lo conociste el otro día, ¿no? Ya lo conociste. Sí. Ha dedicado su vida a la educación. Sí. Él dice, el modelo ahí está, no lo vamos a quitar, hay que enriquecerlo. El problema es, ¿por qué a los que saben no los escuchan? Ustedes lo han vivido como maestros. Bueno, porque resulta inconveniente para los que ejercen el poder y lo han ejercido de manera tradicional, ¿no? Resulta inconveniente que haya inteligencia, que haya claridad de planteamientos, ¿no? Que se modifique el sistema educativo que domina la mayoría. Esa es la realidad, yo creo. Porque no permiten que otras gente con mejores ideas resulta que metan métodos educativos mejores para la... Claro. Mira qué peligroso es que las personas lean, estudien, comprendan. Qué peligroso.
Y lo ideal sería que en México fuéramos un país que se metiera más a eso, a este tipo de temas como el que estamos hablando el día de hoy. Yo creo que el tema, desde que me dijiste del título, con la participación tuya y la de Jaime, sí me llamó mucho la atención, y ojalá que esto sea una llamada de atención a la conciencia de todos. ¿Cómo es posible que algunas personas, que son nuestros representantes, nunca nos digan algo respecto de lo que ven en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Quizás porque tenemos el concepto del voto cambiado. Mira, a la primera prueba de inteligencia que difundió Sagan, Sí. a la creación esa maravillosa del espejo empático que te enfrenta a tu realidad cuando tú tratas de victimizar a alguien con una propuesta aberrante, a esa deberíamos de agregarle la segunda prueba de inteligencia, que es que cuando tú entiendas cuál es el beneficio de tu contraparte y el prejuicio para tu concepto. Por ejemplo, nos han vendido cosas absurdas. Nos han vendido una ley que obliga a que tú recabes una receta de un médico, Sí. para que te vendan un medicamento. Un antibiótico, sobre todo los antibióticos. Eso nos lo han promovido como algo en interés del público, cuando en realidad busca el interés del que firma las recetas. Sí. Le está garantizando trabajo a ese señor y está dificultando que tú consigas lo que necesitas para no tu todo salud. el mundo, con debido respeto, Ajá. no todo el mundo tiene para poder pagar una receta, así sea de 30 o 35 pesos en CIMI. Bueno, pero mira, ese ejemplo se repite una y otra vez porque no alcanzamos a distinguir el interés de una parte y de la otra. No vemos ese Y los espejo, confundimos, sí. y los confundimos y abusamos de esa confusión para obtener la aprobación de cualquier estupidez, ¿sí? Por ejemplo, detrás de la universalidad y la obligatoriedad de la escuela, de la educación, en realidad lo que está es el garantizar trabajo al gremio magisterial. Es la garantía de trabajo, ¿ok? Y la obligatoriedad de las verificaciones médicas no es para asegurar que el ciudadano tiene salud, es para garantizarles trabajo a los médicos. O sea, nos han estado engañando con todos estos conceptos, ¿no? Pero lo peor es que están engañando a los 30 millones de niños que tienen una educación formal, positivista, que no sirve para que un niño tenga un conocimiento que le pueda dar una libertad en una sociedad democrática. Y ese es el problema. Nos están dando formas, pero no nos están dando contenidos. Y entonces ese es el problema, que la educación está manipulada y nadie quiere cambiarla. Ahorita están cambiando las formas, pero no los contenidos de la educación. Y sigue igual, seguimos aprendiendo en la misma forma, 2 y 2 son 4. Así es cierto. Un modelo que ya tiene, sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Desde el siglo pasado, la mitad del siglo 50 pasado? Años, 50 años. 100 años de mediocridad, ¿no? Sí, y resulta que la mayor parte de las gentes son analfabetos funcionales, porque no llegan a funcionar en una sociedad clasista, monológica y discriminadora. Ese es el problema gravísimo. 60 millones de gentes son analfabetos funcionales. ¿60 millones? Sí. Los otros son 30, apenas los estamos formando como tales, ¿no? O sea, estamos permitiendo que se echen a perder, ¿no? Esa cifra es dramática, Jaime. Lo que pasa es que, 60 millones de pobres,
Y sobre todo extremadamente pobres. Ese es mucho más grave el problema. Entonces digo, si una persona apenas aprende a sumar y restar, en la realidad, por ejemplo, las gentes que obtienen es cuando tienen una maestría y un doctorado. Esos son los que dominan el desarrollo y la economía de un país. 60 millones no tienen posibilidades de nada, más que irse de migrantes o de pobres en las zonas marginales. O de vendedores ambulantes, vendedores en la vía pública. O pues ingresar al otro mundo, ¿no? Al mundo de la violencia, al mundo del... Y ahí es donde se junta el violento pobre con el violento rico. Ahí es donde hay una vinculación. Por eso hay los grupos estos de la delincuencia organizada que se llevan muy bien entre los comerciantes de drogas, Tepito, con algunas gentes de Las Lomas o de Pedregal, que están mezcladas totalmente, o con políticos también, que tienen la misma ideología y que pueden comerciar con la droga a nivel internacional. Y es lo que, o con los policías, o con los militares, que también hay un grupo de... Fíjate que ahora con tus comentarios, no sé, se me vino a la mente el doctor Mireles. Porque uno dice, bueno, ¿y qué es esto de las autodefensas? ¿Y para qué surgieron? Y además, con una abogada que ya lo ha dicho. Sí. Yo no gano un solo centavo llevando la representación del caso. Todos mis gastos yo los cubro, yo los absorbo. Y además no tengo ningún pago por mi trabajo profesional. Talía Vázquez... Talía Vázquez, sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo el segundo apellido de Talía. Una mujer valiente, una abogada valiente, de veras. Y entonces dice uno, bueno, ¿por qué surgen grupos como este, comandados por el doctor Mireles? Que ahorita el doctor Mireles es un foco de atención muy importante. Al rato que llegue Amnistía Internacional y que lo difunda el caso a nivel internacional, será una figura que va a despertar mucha curiosidad. ¿Qué dice el doctor Mireles? ¿Qué es lo que quiere el doctor Mireles? ¿Qué es lo que quieren sus compañeros? Sus compañeros autodefensas allá siguen en Michoacán. A ellos no los han encarcelado algunos, empezando por el doctor Mireles. Pero muchos están allá en Michoacán en la misma posición de autodefensas. Yo creo que si lográramos despertar el interés, Alberto, primero de todo nuestro auditorio, para decir, oye, vamos a poner las cosas en el espejo, este ejemplo que tú pones, ¿sí? ¿Qué hay aquí y cuál es el beneficio o el perjuicio para la sociedad? Así es, ¿sí? Pues aquí tenemos un punto importante, porque yo le decía a Alberto hace unos días que en Michoacán las cosas no están tan mal como para que no se pongan peores. Y esto es el problema, que están exterminando a las autodefensas y resulta que el problema se va a venir más grave. Yo creo que puede haber problemas más graves como la guerrilla, porque no hay alternativa. Entonces, esto es el grave problema que puede haber, donde no se ponen en el espejo los gobernantes para decir, vamos a tratar de resolver el problema, sino hay que terminar con las autodefensas, hay que terminar con ellas porque ellas son un problema para la estabilidad del gobierno y hay que sacarlas. Y ese es el problema gravísimo que hay. Pero ahora el pueblo sigue inerme y puede haber más problemas. Tenemos problemas gravísimos en Guerrero, gravísimos, donde se están matando brutalmente. Y eso no sale en los periódicos. Los secuestros, las niñas son secuestradas a los 12 años en Guerrero. Es terrible. Entonces las cosas se están poniendo más canijas. Entonces no nada más es Guerrero. No hemos tocado fondo. O sea, eso podría ser una sensación de confort, decir, bueno, ya llegó la situación a la situación más fea, más caótica, más desastrosa, y ya no puede empeorar. No, el problema es que se sigue erosionando nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro trabajo. Cada vez
el trabajo, la actividad intelectual, la actividad laboral vale menos. Sí. Ajá, y las marrullerías son recalificadas, revaloradas, Sí. ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a ver, si nos atenemos a la definición de delincuencia organizada, ajá, pues nos habla de cuando más de 3 personas se confabulan para cometer un delito. Más de 2. Más de 2. Más de 2. Bueno, ¿qué hizo nuestra Cámara de Diputados cuando decide apropiarse de la propiedad de la nación? ¿No es un delito? ¿Y no son más de 2? ¿No configuran ellos en sí la figura de este delito? ¿No son una delincuencia organizada para cometer un ilícito? Yo pregunto, porque digo que me expliquen si esta definición no los enmarca. O sea, los estoy poniendo ante su imagen del espejo, ¿no? Estoy diciendo lo que ellos mismos configuraron como un delito. A ver, ¿no les queda? ¿No les toca? ¿No los describe? Y me da la impresión de que sí, pero podría yo estar equivocado. Pero yo por eso digo, bueno, abro la pregunta y digo, ¿no estaremos tratando con que el tiburón o la serpiente se está mordiendo la cola? ¿No se está tragando a sí misma? Estamos tratando de hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, estamos tratando de ver si la ley se les encaja, ¿no? O sea, Sí, pero frente a la sociedad, frente al pueblo, es que hay una gran manipulación diciendo que estas reformas van a beneficiar al pueblo porque la luz va a ser más barata y la gasolina. Y la gasolina va a ser El problema va a estar... Y la felicidad va a ser obligatoria para los mexicanos. O sea, ¿Qué? sí, ¿Obligatoria? claro, sí. Universal y gratuita. La felicidad va a ser obligatoria, universal y gratuita. Claro. Fíjate, en el programa anterior, ese fue un tema, derivado del taller de lectura. Y nos decía Hans Paul Mannheit, chileno de origen alemán. Dice, la felicidad no está afuera de la piel, está bajo la piel, la felicidad, acá adentro. Además lo expresó de una manera tan sensible, que me encantó de veras. No puede ser por decreto la felicidad. Bueno, Y si vemos cómo andamos de felicidad en el país, en esta ciudad, yo cada vez que me subo al metro, al metrobús, digo, chispas, ¿dónde hay caras felices? ¿Dónde hay caras felices? Así. bueno, imagínate si dicen que la felicidad es obligatoria, universal y gratuita, nos tendrían que encerrar a todos los que no somos felices. Entonces no va a alcanzar el presupuesto para configurar tantas cárceles, ¿no? Para meter a todos esos delincuentes que no quieren ser felices. Que no quieren ser felices. Digo, es hasta cómico el asunto. Mira, pero tengo un símil a nivel mundial. Mira, esta guerra que se está librando en el Medio Oriente. Ajá. Por un lado, se argumenta el temor a una posible o potencial agresión. Por un lado, se dan testimoniales de miedo por parte de las mujeres y las familias y la población. Pero del otro lado hay muertos. El miedo ya quedó rebasado, ¿no? Sí. Y bueno, y se llegan a equiparar 3 personas de un lado con 1,300 del otro, ¿no? Como si esa fuera el tipo de cambio, ¿no? Sí. Entonces yo pediría, véanse en el espejo y si los elementos y las fracciones en cuestión estarían dispuestos a que les aplicaran Al revés la cosa, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, que fueran los de Gaza los que estuvieran haciendo esto. Ajá, sí, ¿cómo se vería, no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues se ve que es absoluta y aberrantemente inequitativo el tema, ¿no? Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo en todos lados, en cualquier pequeño conglomerado de la sociedad. En los condominios está dándose el mismo fenómeno. Una pandilla de delincuentes se apodera de las cuotas
y empieza a usarlas para pues, su criterio y su interés y su beneficio, ¿no? En todos lados se está dando la misma situación, y si tú te vas a los municipios ocurre exactamente lo mismo, y si te vas a los estados ocurre exactamente lo mismo, porque se replican de manera recurrente los esquemas de pues vamos a decir, de envilecimiento brutal, ¿no? De esa situación aberrante que empieza por la descalificación, lo que mencionábamos, ¿no? Tenemos ejemplos de cómo nos autodescalificamos como especie. Los europeos que llegaron primero a América se decían peninsulares porque habían nacido allá, y cuando se trataba de disminuir el valor de los descendientes de los criollos, hablaban de que no, pues un criollo tiene menos derecho, menos valor que el otro, ¿no? Y luego el criollo llegaba aquí con el mestizo y lo disminuía porque no, yo soy criollo, ¿no? Yo tengo abolengo, ascendencia, abolengo. Y el mestizo pues hacía lo propio con el indígena, ¿no? Y bueno, y hasta el perro, ¿no? Pero además, ahorita tocaste un tema muy, muy difícil. La semana pasada hubo un evento de derechos humanos sobre indígenas en la Cámara de Senadores. El evento fue el martes de la semana pasada. Y hubo un ponente que me llamó mucho la atención, el doctor Rodolfo Stavenhagen, que es un hombre muy directo, Déjame decirte, ahí me sorprendió. Es un hombre, el doctor es de la tercera edad. Tiene 80 y tantos años. Sí, un hombre. Stavenhagen. Pero además muy claro y muy directo. Él no se anda por las ramas. Y hizo planteamientos muy, muy fuertes de la situación de los grupos indígenas en México. Sabemos que sigue prevaleciendo la discriminación, la marginación, el abuso de autoridad en contra de pueblos indígenas. Los cambios en la normatividad, en la ley, para irles quitando y desplazando y confiscando sus espacios. Lo que tú dices, los espacios. Y qué terrible, porque al final de cuentas los que realmente sí tienen derechos son los pueblos originales de México. Son los que tendrían más derecho, ¿no? Claro. Porque si nos vamos al antecedente de yo llegué primero, pues ellos están aquí posiblemente desde hace 17,000 años o quizás más, ¿no? Pues, a la luz de los nuevos descubrimientos, ¿no? Pero ese tipo de cambio tan absurdo que queremos poner entre unos segmentos de la población y la otra, y esa situación se da, pero en todos los aspectos. Se disminuye el valor de las mujeres. ¿Por qué motivo? ¿No? Y ese es un tema que pues también hay que defender, ¿no? Y ve las cosas que se han olvidado. En la composición de los cuerpos colegiados estos se anda promoviendo la idea de que la equidad de género, ¿no? Sí. Bueno, y la que equidad de etnia no nos interesa. O sea, ¿por qué no hay un indígena? Quiero ver uno. Así es. En la Cámara de Diputados. No hay un solo indígena. No hay uno solo. No hay un tzotzil ahí. Es que yo creo que en el país el indígena no existe para el occidental. No, ya el que está imbuido en una ideología es que el indio tiene que desaparecer. Ese es el concepto y no es tomado en cuenta. O sea, todo este problema, digamos, todas las comunidades indígenas no existen. No existen en el derecho, ni existen los puestos, ni en el poder ejecutivo, ni en el legislativo, ni en las representaciones. Nada, no existen. Entonces, por eso es que se están destruyendo las lenguas, se están extinguiendo las culturas, y solamente nos vamos a quedar con los monumentos, ¿no? Esa es la realidad. Y se están perdiendo, desde... la pirámide de Chichén Itzá ya la perdieron, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y la humanidad, pues al parecer va a ser propiedad privada del mundo occidental, ¿no? Porque todo tiene que tener dueño, ¿no? Ya hay muchas gentes que reclaman la propiedad de las pirámides y los gobiernos, pues hay veces con amparos
a modo, pues resulta que empiezan a dejar que las empresas y los empresarios se queden con las tierras, ¿no? Ya vemos... ¿De las pirámides? No, Sí, de bueno, todo. Sí, bueno, tan solo vemos, por ejemplo, el asunto de Walmart allí en Teotihuacán, donde se vendieron los terrenos que eran parte de la zona arqueológica, ¿no? Y los comercios y todo eso está llegando a todo esto, ¿no? Oye, qué triste todo esto que pasa en México. Y en todo el mundo, porque mira, el asunto del el ex rey de España, más o menos el punto, vamos a decir, la gota que derramó el vaso fue el hecho de que el señor hubiera comprado un boleto para ir a cazar elefantes. Cazar elefantes. Pero ¿quién le vendió el boleto de entrada? Pues la institución que es dueño de los elefantes. Fíjate nada más qué cosa tan aberrante. Ajá. Hay alguien que es dueño de los elefantes. De la naturaleza. Sí, bueno, y de los lagos también, y de los volcanes, los animales, ¿no? y de los cráteres. También alguien va a demandar el título de propiedad del núcleo de la Tierra. Ajá. Y no va a faltar quien encuentre argumentos de estos. ¿De lo insostenible? Para otorgarle la concesión o la propiedad de todo esto, ¿no? Diciendo que si no le pertenecen a alguien, se va a perder, o va a dejar de existir, o se va a perder la oportunidad de usarlo, porque todos somos recursos. Isabel, ¿tenemos chat? ¿Podemos checar? Gracias. Sí, fíjate qué terrible, ¿no? Que cómo hemos perdido la brújula en cuanto a que nosotros somos parte de la naturaleza y ahora ya la volteamos. Ajá. ¿Qué pasa si en una tierra, cualquiera que sea, alguien se da cuenta que hay petróleo en México? ¿Qué va a pasar? Pues lo pueden matar, ¿no? Pues sí, ¿eh? ¿Sí? Le debe de dar miedo hacer el anuncio, ¿no? Sí, porque va a ser presa de tantos intereses brutales que su tierra puede valer 1,000 o 1,500 millones. Sí, y entonces resulta que habrá gentes, instituciones o personas que digan y que hagan una serie de truculencias para decir: yo tenía un derecho anterior a y ahora te quito a ti. Y es lo que está pasando con las comunidades indígenas. Qué triste. Mira, riquezas en México tenemos muchas. Si hablamos de minerales, uranio, plata, oro, minerales en general, que pueden ser denunciados. Ya sé que la persona lo explote o no, pero denunciar el hallazgo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues ya está pasando. Resulta que en distintos estados de la República, en los ejidos, en las propiedades privadas, resulta, como está legislado en materia de minerales no metálicos y metálicos en el subsuelo, resulta que son de la nación y las pueden dar a cualquier compañía. ¿Qué es lo que está pasando con las empresas canadienses? Están explotando el oro en San Luis Potosí, en las zonas de los huicholes, y resulta que la tierra de los huicholes y ahora resulta que están explotadas por las compañías y empresas canadienses. Sí, los canadienses están... Porque resulta que quien da la concesión es el Estado. Y como el subsuelo no es de los ejidatarios o de los particulares, pues resulta que quien descubrió la mina es el que tiene derecho a explotar. Ahora, entiendo que el subsuelo es de aquí del piso hacia abajo. Hacia abajo. Si todo lo que exista es de la nación, como también el mar, todos los esteros, todos son de la nación. Ya es del Estado, una parte. Del Estado. Pero no solamente es del Estado, es del gobierno, porque el Estado es una cosa más amplia. Sí, claro. Claro, pero exacto, tienes razón. El gobierno es el que se apropia de esto, porque pues el Estado está formado por organizaciones civiles, es más amplio.
Pero el problema es que un individuo, un burócrata sin conciencia, le da una concesión, le dan una lana y resulta que hay una explotación de una empresa extranjera y van a estar desplazados teniendo en el subsuelo una gran riqueza los mexicanos. Oye, además, veo uno notas sobre todo en internet, en las redes sociales, que hay muchas denuncias, por ejemplo, de los cenotes en el sureste, de taparlos, de desaparecerlos, para poder crear algún negocio. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que la riqueza natural de nuestro país esté siendo tan maltratada? La riqueza natural, ¿cómo es posible? Porque yo creo que el ser humano, y sobre todo este tipo de ideología, es más importante el dinero que la misma naturaleza. La vida no vale nada frente al dinero, es más importante el dinero, las cosas, los objetos, el poder. El recurso. Ajá. Los elefantes son recursos, los peces son recursos, las cucarachas son recursos, los seres humanos son recursos. Hemos devenido en recursos. O sea, somos mano de obra barata. Ajá. Y eso es algo que pues, es aberrante e inaceptable. Ajá. Es una soberbia brutal del ser humano que, por ejemplo, valga más un cuadro de cualquier pintor importante que la misma vida del pintor. Del pintor. Y sobre todo ya fallecido. Sí, o cuando vale más. No, o de la naturaleza que está pintando. Porque hace poquito leí algo sobre la maestra, que te lo mande la maestra... ¿Estela? ¿O de quién? No, de origen ruso, hombre, Poniatowska, Elena Poniatowska. Resulta que van a las montañas y ven el paisaje de los volcanes, ¿no? Y dice una persona, me gustan más los volcanes que están pintados en el palacio, en la pintura. En Bellas Artes, ¿no? Que los que se ven desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hemos llegado. Se me hace dramático eso, de veras. Entonces, sí, yo considero que es más bello la pintura el original que la realidad. Sí. Y el problema es que nosotros podemos matar la realidad, la vida, y resulta que podemos pintar la muerte en un cuadro. Eso me parece gravísimo. Sí. ¿Y preferimos eso? Sí. A la vida, ¿no? Porque en en Nueva York hay un museo extraordinario de animales que los han disecado. Y entonces es una cosa hermosísima, supuestamente, pero por el otro lado es la muerte para la naturaleza. Ese es gravísimo, ese concepto, en no diferenciar la vida de la forma, o del contenido y la forma, es gravísimo. Convertimos el contenido en forma. Matamos el contenido y admiramos la forma. Ese es gravísimo, es una concepción brutal del ser humano, ¿no? Sí, Por eso es que podemos explotar y podemos hacer esclavos a los seres humanos y no pasa nada en este mundo. Es muy preocupante. El petróleo no es un recurso inagotable. Y tampoco es el único que está bien prospectado por algunos intereses internacionales. Toda esta sistema de satélites que toman imágenes tanto visibles como en infrarrojo y en ultravioleta, pues les han permitido levantar censos de dónde están las aguas subterráneas, dónde están las cavernas, dónde están los yacimientos, y tienen exactamente ubicado qué es lo que necesitan para sus apetitos. Y es por eso que pues si buscáramos el origen del movimiento de la cuna, pues encontraríamos la mano que la mece, exactamente. Todo esto pues es pues conocimiento correlacionado, ¿no?
recientemente acaba de publicar un arqueólogo un hallazgo de una ciudad que se encuentra como 200 millas hacia el este de Egipto, con una antigüedad como de 20,000 años. Y eso lo que querría decir es que el río cambió de curso y se movió, y en el pasado anterior a la ubicación actual del río estaba una civilización y la encontró precisamente aprovechando todas estas imágenes satelitales. O sea, dijo, allí deben de ir a buscar porque ahí debe de haber evidencias de culturas anteriores. Entonces, el señor hace referencia a que gracias a los estudios de los programas y proyectos de prospección de recursos, porque los mantos acuíferos subterráneos no es naturaleza, son recursos. Los yacimientos de petróleo, de gas, no es naturaleza, son recursos. Pues es que todo eso está ocupado, y entonces pues ya sabemos quién promueve las reformas energéticas, de comunicaciones, política. O sea, no es en interés de los mexicanos. Claro, ¿qué va a pasar si la Comisión Federal de Electricidad dice suspendidos todos los subsidios? Bueno, yo soy de la tercera edad y yo cuido mi consumo de energía eléctrica, pero si me aplican el costo real, chispas, si voy a resentir en el bolsillo. Claro. Y le va a pasar a todo el mundo. Mira, la naturaleza nos va a pasar la factura a todo el mundo. La naturaleza es implacable. En cuanto califiquemos como plaga mundial, pues va a tomar medidas para deshacerse de nosotros, como si un perro se deshaciera de sus pulgas, ¿no? El mundo tiene recursos inmensos y tiene, pues, ¿cuántos? 4.500 millones de años, y la humanidad tiene apenas un cachito así de existencia en todo ese enorme tiempo, ¿no? Sí. Y hemos llegado a configurarnos como una verdadera molestia en escasos 200 o 500 años, ¿no? Sí. Cuando hemos llegado a este nivel de soberbia, de pretender poseer a la naturaleza y hacernos un recurso de nuestro interés económico. Esa es la parte, vamos a decir, más... Somos dueños de la naturaleza. Somos dueños de la naturaleza, ¿no? O sea... No somos parte. No somos parte, ya nos abstrajimos, nos salimos a la... no sé cuál dimensión sea la que se me permite usar, creo que ya son 13 en los formalismos físicos. Entonces necesitaría otra dimensión para salirme y tomar posesión de la naturaleza como un todo. No hay un loco que haya demandado la propiedad del universo. Del universo, sí, pero no debemos de cancelar la posibilidad, claro, de que en un futuro no surja alguien con esas ideas innovadoras. Sí. Isabel. ¿Cómo estamos en el tiempo para el siguiente programa? Eso es. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pues mira, hay que ser más respetuosos con la naturaleza. Somos parte de ellos y pues tenemos que aprender el tema de la frugalidad, ¿te acuerdas? Sí. Pues mira, todas estas consideraciones no son frugales, ¿no? Hay personas que afortunadamente frente al espejo son personas que tienen conciencia. En días pasados estuvo aquí de invitado Eduardo Belardo Valdovinos. Eduardo Belardo tiene 28 años haciendo labor de reforestación en muchos lados, sobre todo mucho lo ha hecho allá en Fuentes Brotantes, que es una reserva. Sí, bellísimo, ¿no? Y lloró aquí en el programa. Dice: Jesús,
es que no alcanzo a hacer todo lo que yo quisiera. Es natural, o sea, una persona que tiene mucho apoyo, sobre todo los artistas, muchos artistas apoyan a Eduardo Abelardo, sí. Yo me acuerdo y hicimos recuerdos de don Cruz Lizárraga, cuando todavía vivía don Cruz Lizárraga, y la banda del Recodo no es lo que comercialmente es ahora. Porque un día don Cruz estuvo en el Monumento a la Revolución y Eduardo Abelardo me invitó a ir. Ahí conocí a don Cruz Lizárraga. Y don Cruz era un hombre que lo apoyaba para ir a reforestar. Él iba con Eduardo Abelardo. Lógicamente en 28 años, luego veo fotografías de los lugares donde él ha reforestado y ya ve los árboles, ya 28 años ya son árboles respetables. Pero no es una parte de conciencia que exista en todos, la reforestación. Pues no. Ojalá que pudiéramos impactar de alguna manera. Mira, el tema del día de hoy es un tema que llama a la conciencia. ¿Hasta dónde vamos a seguir soportando que lo insostenible se haga realidad y que de repente amanezcamos con una serie de cosas que nos perjudican a los seres humanos, a la ciudad, al país, al planeta? No es posible, lo vamos a acabar, lo que tú has dicho. Somos tan soberbios los seres humanos que no pensamos en la naturaleza. Que pensamos que es infinita, que le podemos ir sacando y jalando la hebra y que nunca se va a acabar la hebra, pero la hebra se va a acabar, sí, ¿no? Sí. Sí, una gran contradicción, porque el ser humano se siente finito y resulta que quiere acabar junto con él a la naturaleza. ¿Se siente infinito o finito? Finito. O sea, y quiere vivir intensamente lo que vive. Por eso quiere acabarse. Sí. Es cierto. Sí, porque es una contradicción de... Y es que, bueno, es absurdo que alguien haga una enorme fiesta nada más porque es su cumpleaños, ¿no? No hay justificación, o sea, por muy popular que sea, pues el señor tiene que apagar su pastel y sus velitas y ya. Ajá. No necesita rentar mausoleos, no necesita rentar la pirámide de la luz para organizar su reventón. Nadie lo amerita. Sí, pero eso. Lo que pasa es que estamos en nos hemos materializado tanto. Y nos hemos considerado enormemente indiferentes, ¿no? Y diferentes, cuando en realidad pues tenemos la misma dignidad, ¿no? Pero no solo entre nosotros, también entre la naturaleza. O sea, tenemos el mismo derecho, la misma dignidad que un elefante o una ballena, ¿no? O sea, ¿por qué? Oye, esta fotografía del rey Juan Carlos, fue impactante. Bueno, en el mundo. Acabó con su prestigio y con su reinado. Sí. Pero todavía subsiste el negocio y la práctica y todo este asunto, pues no se acabó con su renuncia. O sea, su renuncia fue, vamos a decir, lo más espectacular del caso, pero el cáncer sigue ahí, pues, vamos a decirlo en términos médicos, ¿no? Sí. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Qué propuesta podemos manejar? ¿Qué aliento podemos encontrar, aun cuando el tema es muy difícil, muy polémico? ¿Qué podemos encontrar de positivo en todo esto? Pues que podemos tratar de contrarrestar un poquito la mala culturización que tenemos y empezar a abrirnos más y a tomar conciencia de cuál es nuestro papel en la vida, ¿no? Tenemos que conseguir 1,5 kilos de humildad y... Qué difícil, qué difícil, no. Y empezarla a repartir y ponerla en sobrecitos y... Yo creo que valdría la pena, digamos, que conectar la realidad concreta con la global, porque el problema es que somos totalmente inconscientes, o sea,
de tantas cosas que no nos percatamos de la destrucción que estamos haciendo en lo concreto. Uh-huh. O sea, pues estamos pensando en el universo y en el mundo y en una serie de cosas, pero no hay una conexión entre lo particular y lo general. Nos desplazamos a lo global. Uh-huh. Y resulta que somos inconscientes de lo particular. ¿De lo particular? Es decir, no vemos que un niño se está muriendo porque no tiene que comer. Y resulta que nos estamos divirtiendo con la gran farándula de los grandes espectáculos en la globalidad, ¿no? Sí. Queremos viajar a Europa para conocer las grandes cosas y desconocemos la belleza particular, ¿no? Lo concreto, qué es lo que nos puede hacer sensibles. Por eso es que yo creo que los indígenas y las gentes que viven en lo concreto son mucho más racionales de lo que ellos viven en lo concreto. Son mucho más frugales que nosotros, sí, ¿no? Imagínate nada más que un ser humano vive con una, cuando mucho, una tonelada de frijol y de maíz, y todo el zacate lo utiliza y trabaja para todo el año para conseguir 3 o 4 toneladas de maíz o de frijol. Y resulta que con eso vive, pero resulta que la globalidad no le tiene piedad. No, le dice, ¿sabes qué? Lo va a estrangular. Resulta que tus 3 toneladas te van a costar 3,000 pesos y te costaron un año para poder producirlas. Sí. Pero tienes que... Y entonces el problema es ese, que el individuo que vive en la globalidad le vale un cacahuate extraerle la poca riqueza que produce, se la quita a través del intercambio o a través de la explotación. Ese es el grave problema. Eso hay que educar. A través del precio de garantía de las cosas. De las cosas. Sí. Bueno, siquiera el precio de garantía lo hubo alguna vez. Creo que ya no tenemos precio de garantía. No. Pero el concepto está equivocado. Mira, hablamos del salario mínimo, cuando en sociedades más equilibradas, más justas, como es la de Finlandia, habla del salario máximo. Sí. Dice, a ver, el que gane más de 1 millón de euros al año empieza a pagar el 90% del excedente a su ingreso, ¿no? Sí. Y lo demás pues se aprovecha, se reparte, etcétera, ¿no? O sea, nuestros conceptos están completamente bizarros. Fíjate, salario mínimo a salario máximo. ¿no? Claro. Nosotros votamos para elegir a nuestros supuestos representantes. Deberíamos de votar para quitarlos en la primera oportunidad que se portan mal. ¿Ok? O sea, en lugar de elegirlos, el voto debería de ser para quitarlos. Si nosotros pudiéramos con nuestro simple voto retirar a un gobernador que toma coñac y ¿cómo se llama? Petrus. Vino. Si pudiéramos con nuestro voto mandar a la cárcel a un exgobernador al cual están confiscando un montón de propiedades en Texas, y que nuestras procuradurías $30 y nuestras procuradurías no han podido encontrar evidencia de sus movimientos, y de sus fechorías. Y allá lo ventanean, y aquí resulta que hay unos débiles procedimientos que no sirvieron, pero ya lo exoneraron. No tiene absolutamente nada de qué arrepentirse. Nombres. O avergonzarse. ¿De qué caso está hablando? De Moreira, que salió hoy en el periódico Moreira, y el que tiene que darle también seguimiento a esto es el propio hermano. Entonces digo, ahí hay un... Y bueno, ve nada más qué aberrante procedimiento hay para quitarle el fuero a un diputado o a un senador, cuando en realidad el distrito, la población que lo eligió, debería de votar para quitarlo. Es decir, sí, es que fuera, es una serie de aberraciones brutales. Por ejemplo, decía el gobernador en la mañana, Moreira, el que es gobernador, decía que él era el poder ejecutivo dentro del Estado y él no tenía el control del poder judicial para que se siguieran todas las denuncias. El asunto está
es que el gobernador elige al procurador y a los ministerios públicos. Y hasta ahí se acabó la independencia. Sí, claro. Sí. Resulta que para que un ministerio público, para que un juez conozca de un caso, requiere que haga la investigación el ministerio público. Entonces, es aberrante que el ministerio público siga siendo una dependencia del Poder Ejecutivo, Claro. porque es una vacilada. Y mira, por ejemplo... Esas son las cosas... Sí, utilizamos este tipo de frases, aplicaremos la ley hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y con esas son las declaraciones que tratan de explicar la mala actuación de los fiscales, la mala actuación de los ministerios públicos y la pésima actuación de los organismos de moralidad que... sí, la transparencia. La transparencia y todas esas historias de terror, ¿no? No atrapan a nadie. Historias de terror. Así es. Oye, Alberto. Bueno, mira, yo digo, si empezamos a popularizar el concepto del espejo empático, el espejo de identificar exactamente en qué momento tú estás beneficiando a un sector o perjudicando al otro. Sí. Ajá, cuando encuentras, en cuanto dejas de usar correlaciones y te vas a los efectos causa-efecto, a las relaciones causa-efecto, pues nos podría ir mejor, ¿no? Nos podría ir mejor. Lo que hay que censurar es la violencia, por ejemplo, no que el señor se fume un cigarro. Puede ser que al fumarse un cigarro se vuelva un poco más violento. Uh-huh. Pero lo que hay que sancionar es la violencia, no el hecho de que se fume un cigarro, se tome un café con 2 cucharadas de azúcar, que también eleva su nivel de violencia. Porque para el caso, pues también había que prohibir el azúcar, ¿no? Claro. Isabel. Ya se fue. No alcanza a verme. Uh-huh. Bueno, a ver si ahorita nos da una mirada. Jaime, tú eres abogado y tú has visto muchas cosas. Además, tu propia edad y experiencia te ha dado una visión de muchas cosas en México. A mí me preocupa mucho la parte de carácter legal, más bien legislativa, porque primero se legisla y luego ya surgen las leyes, se publican. Así es. ¿Qué podemos hacer los mexicanos? Yo puse el ejemplo hace rato de una ley que se está gestando, se está trabajando para una iniciativa de ley sobre el comercio en la vía pública. No es un tema sencillo en el Distrito Federal. Pero tú como abogado, ¿qué nos puedes orientar para que se puedan mejorar las cosas? Pues digo, lo que pasa es que la educación, como veníamos hablando, está distorsionada. Entonces, educamos para enriquecernos, nos educamos para tener poder, para hacer. Lo que nos educamos es para tener, no para hacer. Y mientras eso sea, el ser humano, por ejemplo, entra a las escuelas de derecho con toda una serie de problemáticas. Lo que necesita es tener un empleo, tener algo, y lo más seguro es que se haga en la práctica, pero no en la cultura. Yo creo que le falta a las escuelas de derecho, les falta cultura, les falta materias de moral, de ética, de filosofía, todo eso les falta. Y entonces el problema es... Matemáticas. Sí. Arte, sí, pero música. Sí, pero todo eso está relacionado, matemáticas y la física y la química están relacionados con la educación, y eso no lo tomamos en cuenta. Nosotros resulta que aprobamos una carrera, aunque no vayamos, la podemos aprobar y salimos como abogados y se acabó, porque cumplimos con unos requisitos formales, pero no cumplimos
con otros aspectos, digamos, de la vida en comunidad, en la justicia. No hay nada de eso. Entonces, yo creo que el problema es eminentemente profundo y de cultura, porque la educación es forma, y entonces yo creo que hay que mezclar la forma con el contenido, y no nada más la pura forma. Y tenemos graves problemas porque los ministerios públicos y los jueces se van haciendo. O sea, una cosa es la educación que se da en las escuelas y otra cosa es la realidad. La formación que ellos adquieren en la práctica es otra muy distinta. No tiene relación una con otra. Tocaste un tema muy importante, que es la cuestión de los planes de estudio en las universidades, en las escuelas, que en este caso Derecho, porque tú eres abogado. Isabel, ahora sí hemos llegado al final del programa. No sabes cómo te agradezco, Alberto. Gracias a ti. Temas tan polémicos como este. Sí, yo quisiera enfatizar en el tema del espejo empático. Eso hay que enseñárselo a los niños para que aprendan a ser equitativos en sus tratos, en su forma de propuesta de intercambio social, ¿no? Sí. Jaime, muchas gracias. No, al contrario. Por tus comentarios, y siempre, vamos, el programa resulta, y es nuestro propósito, interesante y útil a nuestro auditorio. Ojalá que esto de veras los motive y sea un tema polémico que les haya tocado la conciencia. Nos vemos aquí, Dios mediante, mañana. Mañana estará con nosotros a las 4 de la tarde el maestro Jaime Villegas Pacheco. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Sí. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.